Soy el maestro Osvaldo Aguilar Gómez. Estimados alumnos, bienvenidos oficialmente a una cápsula más de tu Universidad UNT México. Es un gusto para mí darte la bienvenida a tu materia, visualización de datos, una materia más de tu Universidad UNT México. Se dice que en los inicios de la migración masiva de Netflix, de las computadoras a la nube, los ingenieros de telemetría monitoreaban la calidad del streaming global de video utilizando tableros automatizados. En esta ocasión, los gráficos de rendimiento comenzaron a mostrar caídas abruptas a cero. Y esto fue en los últimos años. Los servidores, lo que le desató las alarmas de fallas críticas fue que no hay energía y pues hay mucho calor, X cosa, ¿no? En una ocasión, los gráficos de rendimiento comenzaron a mostrar caídas abruptas a cero en los tiempos de respuesta de los servidores, lo que desató alarmas de fallas críticas en los servidores de América Latina. Tras horas de pánico e investigación técnica, se descubrieron que, bueno, no había una avería como tal, se manifestaba ya dentro de los servidores. El problema real radicaba en lo que los scripts de recopilación, bueno, recogen datos. Tras horas de pánico e investigación técnica, se descubrió que no había ninguna avería en los servidores. El problema real radicaba en que los scripts de recopilación de datos estaban interpretando los campos vacíos, valores nulos causados por microcortes de red. Es decir, la señal intermitente hacía que hubiera pérdida de información y esta información también llegaba ya no de una manera factible o captable por los aparatos. Y bueno, al promediar los tiempos, los ceros artificiales sesgaban por completo la gráfica hacia abajo. Este costoso malentendido empresarial demostró que si los datos no se limpian, no se formatean y no se tratan rigurosamente antes de ser enviados a un motor gráfico, las visualizaciones resultantes permitirán eh, mentir y, bueno, van a provocar decisiones operativas erróneas. Te presento el tema 2.1, limpieza y formateo de datos para facilitar su representación gráfica. Los motores de visualización requieren formatos de datos específicos para operar de forma eficiente. El reto principal es la conversión de estructuras de datos. Formato ancho, byte contra formato largo. Las tablas operativas suelen venir en formato ancho, una columna por cada mes del, del año. Sin embargo, hay librerías como ggplot2 o Seaborn que requieren formato largo, una columna llamada mes y otra llamada monto. Operaciones como el pivoteo, MEL en pandas, y bueno, son indispensables.
En el formateo de tipos de datos, asegurar que las fechas sean tratadas como objetos eh, datetime y no como texto strings, para que el eje X respete la escala temporal, proporcional y cronológicamente exacta. Ejemplo, si graficamos fechas que están guardadas como texto, como 01-N, refiriéndose al mes de enero, o 15-Feb 02-Mar, el software las ordena alfabéticamente, 1 de enero, 2 de marzo, 15 de febrero, destruyendo por completo la línea de fricción. Formatear la columna al tipo de datos correcto resuelve el orden de forma automática. Oh. Te presento el tema 2.2, el manejo de datos faltantes y los valores atípicos en visualizaciones. Los datos del mundo real están incompletos, plagados de mucho ruido. Dos faltantes, datos faltantes, NaN, NORS. Estos se dejan ver en algunos valores nulos. Pueden provocar que las líneas de un gráfico se rompan visualmente o que los gráficos de barras omitan categorías enteras. Estrategia, como la imputación de llenar con la medida y media o la eliminación explícita debe ser transparente en el gráfico. Hay un impacto muy importante y es un impacto visual cuando los datos faltantes y valores son atípicos. Cuando el gráfico miente, aunque los datos sean reales, siempre hay un margen de error. En la unidad anterior aprendimos la importancia de la gramática visual y los gráficos de barras. Sin embargo, en el mundo real, los conjuntos de datos nunca van a venir limpios. Dos de los mayores enemigos silenciosos del analista son los valores faltantes, pero a veces son nulos o son simplemente missing values. Y los valores atípicos son considerados como outliers. Si se manejan y visualizan correctamente estos criterios, pueden distorsionar por completo la toma de decisiones. Veamos a un par de casos situacionales para entender cómo detectar y cómo representarlos de forma gráfica. Cuando el gráfico miente, aunque los datos sean reales, sean originales, están inmersos en tener alguna falla o un error. La introducción es cuando el gráfico, aunque los datos sean reales. En la unidad anterior aprendimos la importancia. Este escenario sucede porque vamos a imaginar que somos analistas de datos de una cadena de tiendas de electrónica. El departamento de recursos humanos
te piden un reporte rápido en un gráfico de barras que compres al salario promedio mensual, donde se use el departamento para evaluar posibles brechas salariales. El problema oculto de las bases de datos. Al consultar la tabla SQL, la palabra null, Null. El resultado al respecto es engañoso, ya que el gráfico mostrará que el departamento de marketing tiene un promedio salarial artificialmente inflado. Y bueno, sesgado a solo eso, eh, con una base para el registro de la información,